Mateo 26, estamos, versículo 36 al 46 es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Mateo 26, 36 al 46. El tema para hoy, hermanos, es tentación y oración. Esta serie de mensajes antes de llegar a Semana Santa lo hemos titulado Llévame a la cruz. ¿Recuerdan? Hemos empezado hace 2 semanas, es la tercera semana y estamos siguiendo a Jesús los últimos días. Vamos a llegar hasta la cruz justamente y hoy vamos a llegar al huerto de Getsemaní, donde Jesús, y vamos a notarlo, cómo lucha en oración mientras Él se prepara para ir a la cruz. Y quiero que entendamos, lo que va a pasar aquí en Getsemaní es una verdadera lucha. No es cualquier cosa, es una verdadera lucha. Quiero que recuerden esto, hasta el día de hoy o hasta la semana pasada que hemos estado viendo, Jesús había sido bastante firme, había sido bastante decidido en todas las acciones y todo lo que él ha dicho, y él demostraba ser, pues, el que manda, el que estaba a cargo de todos los acontecimientos que pasaban, y su determinación que mostraba, lo hemos visto, ha sido inquebrantable. Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Llévame a la cruz. Quiero ir a la cruz. Pero algo diferente, hermanos, sucede en Getsemaní. En Getsemaní vemos a Jesús acercarse más, como a revertir la dirección. Es decir, anteriormente le hemos visto, Padre, llévame en dirección a la cruz, pero en Getsemaní es como un breve intento, muy breve, de querer revertir la dirección que lo llevaba a la cruz. Hasta ahora, Jesús claramente en todas sus palabras y en todas sus acciones, entonces, ¿qué decía? Padre, llévame a la cruz. Pero vamos a ver aquí en Getsemaní que Jesús casi llega al punto de decir, no me lleves a la cruz. No digo que llegó, sino casi llega. Y no quiero que vayan a malinterpretar lo que estoy diciendo. Y aquí vamos a ver una lección para todos nosotros sobre la tentación y la oración. Así que vamos al Evangelio de Mateo para leer todos juntos, hermanos. Mateo capítulo 26, versículo 36 al 46. Mateo 26, desde el versículo 36 al 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí,
ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Oremos al Señor. Querido Padre, en esta mañana nos acercamos con humildad ante tu presencia. Primero para agradecer por tu santa palabra, suplicándote que tu palabra que ha sido leída ya comience, Señor, a obrar en cada uno de nuestras vidas, de nuestros corazones. Y en esta mañana queremos, Señor, suplicarte que tu Espíritu Santo prepare nuestros corazones, nuestro entendimiento, de tal manera que podamos ser receptivos a esta exposición, que tú puedas hablarnos, porque tú nos conoces a cada uno de nosotros, conoces las necesidades más grandes de nuestro corazón. Señor, sácianos de ti y que tu palabra sea un bálsamo, que tu palabra sea esa agua que bebe el sediento, que tu palabra sea verdaderamente ese pan que alimenta al hambriento y que hoy salgamos saciados de ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares. Al iniciar esta exposición, hermanos, quisiera que usted haga algo. El mensaje de hoy, como les dije, el título es sobre la tentación y la oración. Son palabras fáciles de poder memorizarnos. Tentación y oración. Y yo por un momento quisiera que usted piense en la tentación. Que sea honesto. No lo va a decir públicamente, pero usted, con usted mismo, que sea honesto. ¿Con qué tentaciones estás lidiando en tu vida el día de hoy? ¿Cuáles son las más grandes tentaciones que te están acechando a tu vida? ¿Cuáles son tus tentaciones que son recurrentes una y otra vez? Cuando vienen esas tentaciones a tu vida, ¿con qué fuerza te tientan? ¿Y cómo te está yendo en poder resistir a esa tentación? Yo creo que todos ya tienen respuestas, aunque no lo expresen. Sus rostros hablan más que sus palabras que puedan decir. Quiero decirles algo y presten atención. Usted no es el único que está batallando con tentaciones. Y las tentaciones pueden ser diversas, de toda naturaleza. No estoy siendo específico. Usted no es el único que está experimentando tentaciones. Y la Biblia dice que la tentación es común a todos los que somos seres humanos. No hay excepciones. Todos en un grado u otro, o también en diferentes tipos de tentaciones, padecemos de ellas, sufrimos ello. Y lo que queremos ver el día de hoy es cómo debemos contraatacar, y especialmente la importancia y el papel de la oración frente a la tentación, a fin de que podamos luchar bien. Porque si no oramos, es como que usted se va a la guerra a enfrentarse y usted no tiene ningún arma para defenderse, ningún escudo para que le proteja. Dicho de otra manera, no seamos ingenuos. La tentación va a venir sí o sí, mañana, tarde y noche, aún durmiendo, no sé. No seamos ingenuos. Va a venir la tentación. La diferencia, hermanos, entre los que vencen la tentación y los que fracasan es que también se prepararon. No hay más. Es interesante, hermanos, que en el camino a Getsemaní todos los discípulos se jactaban: Jesús, yo jamás te voy a abandonar a ti. No, nosotros estaremos hasta el fin contigo. Es más, Pedro se atrevió a decir: si otros te abandonan, yo no, maestro. ¿Sí se acuerdan ustedes? Yo no.
Alfred Plumber, en su comentario sobre Mateo, señala el siguiente contraste de Jesús y los discípulos, y quisiera leerlos textualmente. Abro comillas y dice: los apóstoles estaban tan seguros de su propia fuerza que no permitirán la posibilidad del fracaso, incluso cuando Cristo les advirtió de ello. El Hijo del Hombre es tan consciente de la debilidad de su humanidad que ora al Padre para que le ahorre la prueba que se avecina. Siente la necesidad de ser fortalecido por la oración. Disculpen, hermanos. Imagínense, los discípulos de Jesús creyeron que podían enfrentarse y ganar a la tentación. Y Jesús reconoció su humanidad y vio la gran necesidad que tenía de orar. ¿Cómo estás tú? Mientras estudiamos este pasaje, quiero que veamos 3 verdades que a la vez van a servirme de bosquejo para desarrollar el sermón del día de hoy. En primer lugar, la tentación, hermanos, puede ser muy abrumadora. Número 2, la oración es la clave para poder vencer la tentación. Y número 3, la tentación va a llegar sí o sí. No hay escapatoria. No hay escapatoria. La tentación va a llegar. Y cuando hablamos de tentación, muchos dicen: seguro debe ser, a los hombres les gustan las mujeres. Es posible, esa es una de las tentaciones, pero podrían venir muchas más. ¿Hay mujeres que son tentadas a comer? ¿Sí o no? O sea, estoy hablando de cualquier tentación, hermanos, sin excepción. Así que vamos entonces a empezar. Comencemos con la verdad número 1. La tentación puede ser abrumadora. Esto se pasó. Bueno, ya. Hermanos amados, vemos lo siguiente. Jesús lleva a sus discípulos para que lo apoyen, para que lo ayuden, y los lleva hasta Getsemaní, porque Jesús sabía lo que iba a venir. Así que vemos a Jesús en este huerto del Getsemaní. Él sabe que va a enfrentar un momento bastante difícil. Entonces Él se asegura de traer a sus discípulos a fin de que puedan servirle de apoyo. Pero fíjense esto, versículos 36 y 37. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Recuerden lo que veíamos la semana pasada, que iban a celebrar la Pascua. ¿Se acuerdan? Que estaban en la celebración de la Pascua. Y la ley judía exigía lo siguiente: que no podían ellos pasar la Pascua fuera de Jerusalén o de sus alrededores. Y esa es la razón por la que Jesús no regresó a Betania. ¿Se acuerdan que narrábamos la semana pasada que siempre iba de Betania a Jerusalén, de Jerusalén a Betania? Pero aquí, como estaban celebrando la Pascua, no pudieron regresarse a Betania. ¿Qué hicieron? Jesús reunió a sus discípulos y los llevó a Getsemaní, que era en los linderos de Jerusalén todavía, pertenecía a Jerusalén. Por esa razón es que lo vemos aquí. Jesús yendo al huerto de Getsemaní, dentro de los límites, como les digo, de la ciudad. Y cuando llegaron allí, Jesús, ¿qué hace? Ubica a sus discípulos: ustedes, muchachos, se van a quedar aquí, oren conmigo, yo voy a ir un poco más adentro, internarme un poco más en el huerto de Getsemaní, pero ustedes manténganse orando aquí. Y mientras él iba un poco más internándose en este huerto, llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, que eran los hijos de Zebedeo, un poquito más cerca de donde él iba a estar. Recuerden que Pedro, Juan y Santiago eran los discípulos más cercanos a Jesús. De hecho, ¿cómo lo sabemos?
pues en varias ocasiones Jesús los separó a estos tres del resto de los discípulos y por ejemplo, estuvieron en el monte de la transfiguración. Ese es algo extraordinario que pasó. No estaban todos, pero estos tres estaban ahí. Es decir, en ese momento cuando Jesús se transfigura, estos tres discípulos fueron testigos de este acto sobrenatural. Y ahora los separa del resto de discípulos y los lleva un poquito más adentro del huerto de Getsemaní. No precisamente con él, pero más cerca a él, de donde él iba a estar orando. Y es allí donde estos tres discípulos son testigos de la verdadera humanidad como hombre. Jesús como hombre en estos momentos. Y Mateo nos dice que Jesús comenzó a entristecerse y angustiarse. Y quiero que entienda esto. Cuando dice esto, nos está marcando que este es el inicio oficialmente de la pasión de Jesús. La palabra triste está hablando de una pena y un dolor muy profundo que sentía en su corazón. Esta palabra angustiarse habla de no una angustia meramente, sino de una angustia extrema, es la verdad. Ahora, no es casualidad tampoco, hermanos, que la película que tuvo mucho éxito, La Pasión de Cristo, justamente ¿dónde se estrena? En el huerto de Getsemaní, porque ellos habían pues investigado muchos estudios y sabían justamente que la pasión de Jesús, ahí es donde se inicia. Aquí comenzaron los últimos sufrimientos de Jesús, incluso antes de poder llegar a la cruz. Jesús, entonces, como hombre, había traído a sus amigos más cercanos para que lo apoyen y lo ayuden. Entonces, podemos ver la naturaleza humana de Jesús. Aquel que había callado a la tormenta, calla y enmudece, y la tormenta se cayó. Aquel que dijo, Lázaro, ven fuera, y Lázaro se levanta y efectivamente resucita. Aquel que le dijo al paralítico, levanta, toma tu lecho, ¿se acuerdan? O sea, podemos seguir mencionando todas las manifestaciones de Jesús como Dios. Sin embargo, ahora estamos viendo que trae a su círculo más cercano de amigos para que lo apoyen. Y esto lo que hace es demostrar esa lucha interior a Pedro, Santiago y a Juan. Mira el versículo 38. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. La palabra, hermanos, traducida aquí triste, es una palabra que habla de un profundo dolor muy agudo. No es superficial, una tristeza que lo embargaba por completo. Tal vez nosotros, ni usted ni yo, jamás vamos a experimentar ese nivel de dolor y tristeza que pasó Jesús. Jesús, hermanos, se siente triste por este dolor, dice, al punto de morir. Por lo tanto, esto está demostrando la gravedad de la tentación de Jesús. Está siendo presionado, pero hasta el límite. Ahora, es instructivo de que la palabra Getsemaní signifique prensa de aceite. Es lo que significa Getsemaní, prensa de aceite. ¿Qué era una prensa de aceite? Era una piedra grande, muy grande, y que se pasaba por encima de las aceitunas para poder producir el aceite. Pasaban esa piedra por encima, trituraban a esas aceitunas y de ahí sacaban el aceite de oliva, como se conoce. Y ahí en Getsemaní, Jesús estaba siendo aplastado como esas aceitunas. En ese Getsemaní, Jesús estaba siendo triturado y abrumado por el dolor, mientras era presionado hasta el límite ya bastante extremo. La tentación, hermanos, puede ser abrumadora para cualquiera de nosotros,
Pero lo que Jesús experimentó en Getsemaní va mucho más allá de cualquier comprensión humana, porque ninguno de nosotros va a llegar al límite que Jesús experimentó. Jamás usted y yo hemos experimentado eso y tampoco lo experimentaremos. La tristeza, el sufrimiento y el abandono de Jesús, todo eso, hermanos, son parte de la pasión de Jesús y todo parte del sufrimiento que Jesús debe padecer. ¿Por quién? Por nosotros. Por nosotros. Ahora, es interesante y fíjese esto. Jesús no hace trampa cuando se trata del sufrimiento. No. Si realmente tiene que sufrir y tiene que morir por el pecado, Él tiene que experimentar verdaderamente el sufrimiento y la verdadera muerte. No como algunas religiones dicen, no, es que Jesús, para que pase eso, se hizo espíritu y a Él no le dolió. No, claro que no. Claro que no. ¿Cómo lo sabemos? Acá lo está diciendo con mucha claridad. Jesús no pasó por estas pruebas como sobrehumano. Tampoco pasó estas circunstancias como por agüita tibia. Tampoco fue de panzazo, no, más bien sufrirá a través de ellas como un verdadero ser humano. Y debido, hermanos, a que Jesús fue presionado hasta los límites cuando Él fue tentado, Él sabe lo que esto significa para usted y para mí cuando nosotros somos tentados. No, Él conoce, hermanos, cuando usted y yo somos tentados. ¿Cómo luchamos? Dice Hebreos 2:18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es decir, tenemos auxilio cuando somos tentados. ¿No es maravilloso que un Dios, el Dios de gloria, el Todopoderoso, esté dispuesto a extender la mano en los momentos más complicados por los que pasamos? Jesús le dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Escuchen bien esto. Quedaos aquí y velad conmigo. Si se dan cuenta, Jesús, ¿qué está haciendo? Está abriendo su corazón como lo hacemos en nuestras comunidades misionales. Y me siento así, hermano. No necesitamos la respuesta políticamente correcta, no. Jesús nos está mostrando cómo la transparencia, cómo nosotros tenemos que ser. Es lo que hace Jesús, abre su corazón. No dice, no pasa nada, muchachos, yo soy Dios finalmente. No, como humano Él se muestra tal cual es. Compartió su dolor con esos amigos tan cercanos para que pudiesen velar con Él. Hermanos, la tentación puede ser abrumadora. Por eso pidió ayuda. Jesús anhelaba el apoyo de sus amigos. Y eso nos lleva pues a la siguiente verdad, que es que la oración es clave, hermanos, para vencer la tentación. La oración es clave para vencer la tentación. A veces no nos gusta orar y piensas que vas a vencer la tentación. No seamos ilusos, hermanos. No vamos a vencer la tentación si nosotros no estamos dispuestos a orar. Necesitamos hacerlo. Jesús lo necesitó. ¿Y usted cree que usted no lo necesita? No estoy hablando de oraciones perfectas. No. Estoy hablando de comunión, de intimidad con Dios. Es que yo no sé cómo orar. Aprender a orar se
aprende practicando, pero si no sabes cómo orar, yo creo que nuestros hermanos, los líderes y mi persona, estamos dispuestos a enseñarte cuando sea necesario. Miren, y vemos esto en las acciones contrastantes de Jesús y sus discípulos. ¿Por qué? Porque mientras Jesús está orando, los discípulos están durmiendo. Acompáñame al versículo 39. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué haces, hermano, hermana, cuando estás abrumado por el dolor y la tristeza? ¿Sabes qué? Llévalo al Señor en oración. Eso es lo que hizo Jesús. Fue al Padre en oración. Cayó su rostro en tierra, mostrando la extrema necesidad y seriedad de la oración. Cuando te postras ante Dios y te humillas ante Él, lo que estás demostrando es que estás completamente desesperado y anhelas una respuesta del Altísimo, y estás mostrando la completa dependencia de Él y solamente de Él. Y cuando no haces eso, estás demostrando lo orgulloso que eres. Al igual que dices, no, yo voy a poder y yo lo voy a hacer. Si yo lo hago, no pasa nada. Y después, lógicamente, vienen las consecuencias. Y después de las consecuencias, todavía nos atrevemos a preguntar, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué? Pues ni siquiera te preparaste. Jesús cayó rostro en tierra y oró, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Esa fue la primera oración. Recuerda que oró en 3 oportunidades. Hermanos amados, aunque para Dios todo es posible, no todo está dentro de su voluntad. ¿Sí lo entendió? Esta es una de las lecciones, hermanos, que podemos aprender de Getsemaní. Aunque todo, absolutamente todo es posible para Dios, lo que oramos no siempre es posible según la voluntad de Dios. Y esa es una lección difícil de aprender en la oración, porque no nos gusta. Desde pequeños queremos que nos den todo lo que anhelamos, lo que nuestro corazón desea. Y esto está muy lejos, hermanos, del evangelio de la prosperidad. ¿Por qué? Porque su enseñanza difunde erróneamente que el sufrimiento nunca es parte de la voluntad de Dios. Esas son voces del infierno y no de la palabra de Dios. No nos confundamos. Jesús oró, si es posible, pase de mí esta copa. La copa, hermanos, en las Escrituras se refiere al juicio y al castigo del Dios eterno derramado por el pecado que ya ha exacerbado la paciencia de Dios. Y esta es la verdadera razón, hermanos, de la angustia y el dolor de Jesús. No es solo, Jesús no estaba así porque se iba a enfrentar simplemente a la muerte, ni siquiera porque la muerte iba a ser de cruz. No, de hecho, hermanos, otros hombres ya habían muerto en la cruz, habían muerto crucificados. Pero ¿saben qué es lo que le mantenía en la angustia y en esa tentación? Fue lo que la cruz significaba para Jesús. Eso es lo que estaba causando profunda angustia extrema. Ese dolor y esa tristeza que nosotros no podemos comprender. Jesús no iba simplemente a morir, sino que Jesús ahí en esa cruz moriría por el pecado, y no por su propio pecado, sino por los pecados del mundo, suyo y mío. Eso es lo que causaba esa tentación, esa presión. No era solamente la muerte, sino el tipo de muerte que enfrentaba. Ese es el asunto, pagando la pena por el pecado.
sufriendo la ira de Dios, recibiendo la espalda de Dios. Por eso que en la cruz escuchamos cuando Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios no tiene nada que ver con el pecado. Y en ese momento Jesús estaba cargando todos los pecados de toda la humanidad. Así que lo que estaba causando esa angustia es porque ese sufrimiento extremo de la ira de Dios Padre por todos nuestros pecados pasados, presentes y aún pecados futuros. Y Jesús contaba con que sus discípulos velarían con él. Pero vemos los versículos 40 y 41, mire. Dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Los discípulos abandonaron a su maestro en el momento de mayor necesidad. Jesús les pide: vigilen conmigo. ¿Y qué pasa? Todos se quedan dormidos. Cuando esa noche más temprano todos habían jurado una lealtad a Jesús. No, nosotros estaremos contigo hasta el fin. Y como dije hace un rato, Pedro le dice: aunque todos los demás te abandonen, yo nunca lo haré. Versículo 33, ahí lo puede ver. Es lo que dice Pedro. Y así que Jesús dirige pues esta reprimenda a todos sus discípulos, pero principalmente a Pedro. Hermanos, quiero que entienda, Pedro tenía buenas intenciones y normalmente sus intenciones eran buenas, pero no era bueno para cumplirlas. Ese era el problema. No, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro, y quieren hacer todo, pero a veces no hacen nada. Más o menos así era Pedro. Y la palabra que Jesús usa aquí, hermanos, para tentación, puede significar tentación o prueba. Pues las dos van juntas, de hecho. En nuestras tentaciones, nosotros somos tentados a caer en el pecado. Y en nuestras pruebas somos tentados a abandonar nuestra confianza en Dios. O sea que van de la mano, si ustedes se dan cuenta. Y Jesús le dijo a Pedro: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué es la carne? Es el cuerpo. Es débil. Y al igual que Pedro, a menudo nosotros tenemos buenas intenciones, ¿sí o no? Pero nuestro cumplimiento es débil. Un espíritu dispuesto es un buen comienzo, pero no es suficiente. También necesitamos orar si queremos nosotros vencer a la tentación. Y eso es porque nuestra carne es débil. El Espíritu Santo nos da buenos anhelos, deseos, pero nuestra carne, hermanos, siempre nos va a traicionar una y otra vez. La buena noticia, hermanos, ¿saben cuál es? Es que un día nuestros cuerpos serán transformados en algo nuevo, en algo poderoso, en algo glorioso, que con gusto van a ceder a los deseos del Espíritu, y entonces ya no pecaremos nunca más. Esa es una buena noticia. ¿Cuántos se alegran de ello? Por supuesto, porque ya no vamos a batallar con eso. En Getsemaní, Jesús demuestra la victoria del Espíritu sobre la carne, mientras que los discípulos demuestran la victoria de la carne sobre el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Con claridad. Y Jesús ora mientras los discípulos duermen. Note algo importante, que incluso, hermanos, en su extremo dolor, Jesús ora para que se haga la voluntad del Padre. La situación es difícil. Sin embargo, en medio de esa circunstancia grave para Jesús,
Él sigue queriendo la voluntad del Padre. Vimos la primera petición de Jesús en el versículo 39. Dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y note esto, que Jesús nunca ora para no hacer la voluntad del Padre, sino que solamente pregunta si hay otra manera de hacerlo. Y esto es lo más cerca que Jesús está a decir: Padre, no me lleves a la cruz. Pero en el versículo 42 llegamos a la segunda petición. Versículo 42 dice: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Es interesante, hermanos, que en esta segunda petición es un poco diferente a la primera. Es sutil el cambio, pero hay una diferencia. En la primera oración dice: si es posible, quita de mí esta copa. Pero en la segunda oración ora: si no es posible, es decir, si no es posible que tú me la quites, si no es posible que yo tenga que pasar esta situación, hágase tu voluntad. Hay una progresión. Jesús entiende, hermanos, que no hay manera de que sea quitada la copa del juicio y la ira de Dios contra el pecado, a menos que Jesús mismo la beba. Es decir, que Él cargue con todo el pecado. Esa es la copa de la ira. Y así, a través de la oración, Jesús entonces llega a una resolución en esta segunda oración. Si no hay manera de salvar a la humanidad excepto yendo a la cruz, entonces, Padre, hágase tu voluntad. Dicho de otra manera, llévame a la cruz. La oración de Jesús, y escúcheme esto, porque a veces nosotros oramos y pensamos cosas que no son bíblicas. La oración de Jesús no cambió el resultado, pero cambió a Jesús. ¿Entendió eso? La oración de Jesús no cambió el resultado, pero sí cambió a Jesús. Así que la próxima vez que tú estés orando, tal vez no va a ser como tú quieras, pero sí te va a cambiar a ti y vas a entender que es mejor la voluntad del Señor. Señor, pues acabo de ver un coche allá por San Pedro, un Maserati, y sería bueno que yo tenga ahí uno como esos, ¿no? Me gustaría ir y así yo no faltaría a la iglesia todos los domingos, Señor, por favor. Señor, por favor, yo sé que para ti no hay nada imposible. Estaba orando ahí. Y Dios le da un bochito y esos que tienes que acá a cada esquina se paran y tienes que pucharlo para que arranque, ¿no? Tal vez no le dio el Maserati, pero te dio el bochito y a la vez te dio la paciencia para poder seguir. La oración, hermanos, no va a cambiar. Como a veces muchos proclaman: vamos a orar y Dios está obligado a hacer. Dios no está obligado a nada. Él es soberano sobre todas las cosas y hará según su voluntad. La oración nos cambia a nosotros, no a Dios. Dios ya tiene planes. Dios tiene un solo plan. Dios no tiene plan B por si acaso pues se le quema la tortilla. No. La oración de Jesús no cambió el resultado, pero sí cambió a Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Pues acá lo acabamos de ver, de leer. En la oración es que Jesús encontró la fuerza para aceptar la voluntad del Padre y seguir adelante. Este es el corazón de la oración de Jesús en Getsemaní. Se somete a la obediencia al Padre. Él decía claramente lo siguiente: Señor, yo quisiera que las cosas sucedan de esta manera, pero después de haber orado, yo creo que es mejor que tú hagas tu voluntad. Y lo mismo debería ser para nosotros. Yo quisiera que hagas esto, Señor, pero mejor que se haga tu voluntad. Yo anhelo esto, pero mejor tu voluntad. Y este es un buen ejemplo, hermanos, para todos nosotros que debemos seguir cuando nosotros oremos. Jesús ora, entonces, mientras sus discípulos, ¿qué pasa? Duermen.
Jesús ora para que se haga la voluntad del Padre en segundo lugar. Y luego, en tercer lugar, Jesús también, ¿saben qué hace? Persiste en la oración. ¿Cómo sabemos? Versículo 43 y 44. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Algunos pues no oran ni 5 minutos y ya se cansaron, imagínense. Y Jesús está orando otra vez, 3 veces. Jesús, hermanos, si usted se da cuenta, no dejó de orar hasta llegar a un momento de paz dentro de la voluntad de Dios, en el centro de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuándo tú deberías dejar de orar por algo? ¿Cuándo deberías de dejar de orar cuando estás orando por algo? No deberías dejar de orar hasta que tú hayas vencido. Antes de eso, no deberías dejar de orar. No deberías dejar de orar hasta que tú hayas llegado al punto de confiar en Dios y en su voluntad y decir, tu voluntad es mejor que la mía. De reconocerlo. El problema que tenemos es que nos damos por vencidos y rendidos con demasiada facilidad. Si en 5 minutos no me contesta, pues no, esa será la voluntad de Dios y me voy. No, hermanos, de ninguna manera. Necesitamos aprender a persistir en la oración y orar hasta que tengamos la victoria. Esas son verdades importantes que estamos aprendiendo de esta parte, de este pasaje que habla de Getsemaní. Hasta ahora hemos analizado 2 verdades. Primero, la tentación puede ser abrumadora. Y la segunda es que la oración es la clave para vencer la tentación. Y eso nos lleva pues a la tercera verdad. Llegará el momento de la prueba. ¿Cuándo? No lo sé. En cualquier momento va a llegar. Las pruebas, hermanos, no nos esperan hasta que estemos preparados, para que tú estés preparado. No, llegan inesperadamente. No nos avisan. Cuando menos lo esperamos, ahí está. Estés listo o no, el momento de la prueba o la tentación van a llegar. Puedes y debes orar cuando llegue la prueba, pero ¿saben qué? Si tú quieres estar listo, ¿cuántos quieren estar listos cuando llegue la tentación? ¿No? ¿No quiere? Pues si quieres estar listo, también debes orar antes de que llegue la prueba o la tentación. No cuando llegue, antes que llegue, para que puedas estar preparado. Y en el versículo 45 vemos a los discípulos levantarse sin estar preparados para la tentación. Dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Jesús le dice a los discípulos que la hora está cerca. La hora de la traición que llevará a Jesús a la muerte, a esa cruz, horrenda cruz, ha llegado. Y los discípulos, ¿qué pasa? No están preparados. Han estado durmiendo cuando deberían haber estado orando. Y así sabemos que Jesús es traicionado en manos de pecadores. ¿Sí recuerda quiénes son estos pecadores? Bueno, el primero podemos nombrar es Judas. ¿Quiénes más? Los líderes religiosos, los guardas del templo, pero también, ¿sabe quién más? Usted y yo. Usted y yo. Todos somos pecadores. Y fue por nuestros pecados que Jesús fue a la cruz. Los discípulos se levantan sin estar preparados para la prueba, pero Jesús se levanta listo para enfrentar a ese traidor. Sí, versículo 46, mire lo que dice. Jesús dice, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Pues son palabras obvias, ¿no? Lo que significa Jesús que está preparado para enfrentar la hora de prueba, porque ha pasado tiempo de oración con su Padre allí en Getsemaní, y eso lo preparó para ese momento.
Mientras que los discípulos estaban desprevenidos, pero Jesús ya estaba preparado. Jesús ha encontrado la fuerza. Jesús tiene la dirección. ¿De quién? De su Padre en ese tiempo de oración. Y ahora Jesús está listo para enfrentar a su traidor, pero también está listo para enfrentar a la cruz. Permítame concluir en esta mañana con 4 aplicaciones que podemos obtener de esto que acabamos de exponer. En primer lugar, velad y orad para no caer en tentación. Recuerde, hermano y hermana, tienes un enemigo. El diablo, dice las Escrituras, que anda como león rugiente, merodeando ahí, buscando alrededor. ¿A quién busca? ¿Para qué lo busca? ¿Para felicitarlo? No, para devorarlo. Hermanos, caer en la tentación puede tener graves consecuencias para tu vida, pero no solamente para ti, sino para tu familia, para tus amigos, para tu iglesia, para los que te rodean. Ahora bien, si tú intentas luchar contra la tentación con tus propias fuerzas, aparte de la oración, no soy profeta ni hijo de profeta, pero ¿sabe qué va a pasar? Si no estás preparado, vas a fracasar. No te estoy deseando mal. No te estoy profetizando lo que va a pasar si no oras al enfrentar la tentación. No. Es lo que pasa. Como señala Frederick Brunner, lo siguiente. Quiero leerlo aquí textualmente. Dice, abro comillas, dice: las 3 negaciones de Pedro en el patio siguen a las 3 siestas de Pedro en el jardín de Getsemaní. ¿Sí se da cuenta qué relación hay? Si no realizamos nuestras oraciones, no podremos resistir nuestras tentaciones. Así son las cosas de básicas. Hermanos, la batalla contra la tentación se gana de rodillas. Se gana mucho antes que llegue la prueba. Necesitamos entonces velar y orar. ¿Por qué? Porque somos propensos a la pereza espiritual. Yo sé que ustedes no, pero por si acaso nada más lo digo. El ser humano es propenso a eso. El espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿qué cosa es? No quiere. Por eso siempre tienes que hacer todo lo que tu carne no quiere. Ay, es que la serie está interesante, fíjate, déjame ver tantito, a ver, solamente este capítulo. No dices, déjame, mira, la oración está interesante, déjame, no me molestes, déjame terminar mi hora de oración. No, nadie dice eso, no he escuchado a muchos que digan eso. Muchas veces, hermanos, podemos estar despiertos para cuánta cosa queremos o necesitamos. Si tenemos a un hijo enfermo o familiar cercano enfermo, podemos ir a pasarnos la noche en el hospital y estamos en vela toda la noche. ¿Es cierto o no? O si vamos a un concierto, que a veces normalmente lo hacen en la noche, podemos estar hasta altas horas de la noche y no nos cansamos. O cuando de repente va a jugar nuestro equipo favorito, pues sacamos el asador y ponemos ahí la carnita y ahí se va pasando y bien tarde. O de repente por alguna razón tenemos que manejar de noche, pues ¿saben qué? Al menos hacemos el esfuerzo. Los discípulos podían quedarse despiertos toda la noche pescando, pero no orando. Usted sabe por qué lo digo. La misma Biblia nos dice que habían pasado toda la noche pescando. ¿Es cierto o no? No estoy mintiendo, no lo estoy inventando. Los discípulos podían quedarse toda la noche pescando, pero no orando. ¿Qué tal? Y eso aplíquelo a cualquier cosa. Si no dedicamos tiempo a la oración para obtener la fortaleza de Dios y buscar en primer lugar su voluntad, ¿saben qué? No estaremos preparados cuando nos lleguen las pruebas o cuando vengan las tentaciones. Por lo tanto, velad y orad para no caer en tentación. Es la primera de esta conclusión. Número 2, busca la voluntad de Dios, no la tuya.
Jesús dijo a sus discípulos, versículo 24, si alguno, ahí Mateo, pensé que estaba en el mismo capítulo, perdón, Mateo 16, 24 dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando tomas la cruz, mueres a tus propios deseos y eliges seguir la voluntad de Dios en lugar de tu propia voluntad. Eso es lo que significa. Jesús, hermanos, aceptó la mejor voluntad de Dios. ¿Cómo? A través de la oración. Es lo que estamos viendo aquí. Y tú y yo también podemos hacerlo, pero solo si buscas la voluntad de Dios y no la tuya propia. Recuerda, hermanos, la oración no siempre cambia el resultado, pero la oración siempre te va a cambiar a ti. Siempre. ¿Qué es más importante para ti? Supongo que depende de lo que estás orando. Para que se haga la voluntad de Dios o se haga tu voluntad. Ahí es fácil poder darse cuenta que es lo más importante para ti. Pedir a Dios que te lleve a la cruz significa una cosa, que estás dispuesto a buscar la voluntad de Dios y no la tuya propia. Número 3, no te rindas, sé persistente en la oración. Como decía, ¿cuándo dejar de orar? No dejes de orar hasta que hayas vencido. Jesús volvió y oró 3 veces en el jardín, ahí en Getsemaní, en esa noche 3 veces. Oró 1 hora, regresó, los discípulos estaban durmiendo, les dio, hey, ¿qué pasó, muchachos? Regresó nuevamente, oró otra hora y nuevamente regresó y nuevamente fue otra vez 3 veces. Tenemos que ser persistentes, de eso está hablando. Jesús no se detuvo hasta que llegó a confiar plenamente en la voluntad de Dios y estuvo preparado para enfrentarse a su traidor. Por lo tanto, hermanos, sé persistente en la oración. Y por último, número 4, todos somos discípulos que tropezamos. ¿Dice amén alguien? ¿Sí o no? Yo sé que aquí hay muchos santos, pero no sé, la mayoría todavía estamos así. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Apoyarnos en la gracia de Dios. Los discípulos abandonaron a Jesús, pero Jesús nunca los abandonó. Jesús murió por los discípulos dormidos como tú y como yo, que fallamos una y otra vez. Así que apóyate en su gracia, vigila y ora para que no caigamos en tentación. Y quiero terminar leyendo un par de versículos que nos hablan justamente de eso. Primera de Juan 2:1 es uno de mis pasajes que aprendí desde muy pequeño. Me lo memoricé y hasta el día de hoy ha sido de mucha bendición. Y creo que más de ustedes, más de uno lo sabe también de memoria. Primera de Juan 2:1 y 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Fíjense, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Qué pasaje tan hermoso. ¿De qué nos habla? De la gracia del Señor, de la gracia, maravillosa gracia que podemos recibir en Cristo Jesús. Hermanos, que el Espíritu Santo siga sobreabundando en nosotros y alumbrándonos respecto a esto que se expuso en esta mañana. Que el Señor les bendiga. Póngase de pie y oremos con acción de gracias al Señor. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Que digan eso. Muchas
muchas veces, hermanos, podemos estar despiertos para cuánta cosa queremos o necesitamos. Si tenemos a un hijo enfermo o familiar cercano enfermo, podemos ir a pasarnos la noche en el hospital y estamos en vela toda la noche. ¿Es cierto o no? O si vamos a un concierto, que a veces normalmente lo hacen en la noche, podemos estar hasta altas horas de la noche y no nos cansamos. O cuando de repente va a jugar nuestro equipo favorito, pues sacamos el asador y ponemos ahí la carnita y ahí se va pasando y bien tarde. O de repente por alguna razón tenemos que manejar de noche, pues ¿saben qué? Al menos hacemos el esfuerzo. Los discípulos podían quedarse despiertos toda la noche pescando, pero no orando. Usted sabe por qué lo digo. La misma Biblia nos dice que habían pasado toda la noche pescando. ¿Es cierto o no? No estoy mintiendo, no lo estoy inventando. Los discípulos podían quedarse toda la noche pescando, pero no orando. ¿Qué tal? Y eso aplíquelo a cualquier cosa. Si no dedicamos tiempo a la oración para obtener la fortaleza de Dios y buscar en primer lugar su voluntad, ¿saben qué? No estaremos preparados cuando nos lleguen las pruebas o cuando vengan las tentaciones. Por lo tanto, velad y orad para no caer en tentación. Es la primera de esta conclusión. Número 2, busca la voluntad de Dios, no la tuya. Jesús dijo a sus discípulos, versículo 24, si alguno, ahí Mateo, pensé que estaba en el mismo capítulo, Mateo 16, 24 dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando tomas la cruz, mueres a tus propios deseos y eliges seguir la voluntad de Dios en lugar de tu propia voluntad. Eso es lo que significa. Jesús, hermanos, aceptó la mejor voluntad de Dios. ¿Cómo? A través de la oración. Es lo que estamos viendo aquí. Y tú y yo también podemos hacerlo, pero solo si buscas la voluntad de Dios y no la tuya propia. Recuerda, hermanos, la oración no siempre cambia el resultado, pero la oración siempre te va a cambiar a ti. Siempre. ¿Qué es más importante para ti? Supongo que depende de lo que estás orando. Para que se haga la voluntad de Dios o se haga tu voluntad. Ahí es fácil poder darse cuenta qué es lo más importante para ti. Pedir a Dios que te lleve a la cruz significa una cosa, que estás dispuesto a buscar la voluntad de Dios y no la tuya propia. Número 3, no te rindas, sé persistente en la oración. Como decía, ¿cuándo dejar de orar? No dejes de orar hasta que hayas vencido. Jesús volvió y oró 3 veces en el jardín, ahí en Getsemaní, en esa noche 3 veces. Oró 1 hora. Regresó, los discípulos estaban durmiendo, les dio, hey, ¿qué pasó, muchachos? Regresó nuevamente, oró otra hora y nuevamente regresó y nuevamente fue otra vez, 3 veces.